Tengan todos muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de tricocefalosis producido por un nemátodo denominado Trichuris trichiura. La tricocefalosis es una parasitosis de carácter intestinal producido por este nemátodo. A este parásito se le considera como un geohelminto y su infección recibe el nombre de geohelmintiasis. Esto es porque para completar su ciclo biológico, sus huevos requieren estar en tierra durante un periodo de 3 a 4 semanas para alcanzar el estadio de huevo larvado, que es la forma infectante para el ser humano. Entre las características generales del parásito tenemos que la hembra tiene una longitud de 35 a 50 milímetros, mientras que el macho tiene una longitud de 30 a 45 milímetros, es de color blanquecino y una de las características morfológicas importantes de este gusano es que su tercio anterior es mucho más delgado que los dos tercios posteriores. Los mecanismos patogénicos atribuidos al tricocéfalo para ocasionar daño al huésped se dividen en mecánicos y químicos. Entre los primeros se encuentra la penetración del extremo anterior en la mucosa intestinal, sobre todo a nivel de las criptas del Lieberkühn. En la región afectada se observa hiperemia, reacción inflamatoria y eosinófilos. En el gusano se pueden encontrar glóbulos rojos, lo cual indica que el microtraumatismo produce lesiones en vasos sanguíneos y que los gusanos son hematófagos. En un individuo poco parasitado y bien nutrido, estas lesiones se restablecen con facilidad y no llegan a producir anemia. Pero si el individuo parasitado es un niño con desnutrición, entonces el parásito contribuye al desarrollo de la anemia. Se estima que un tricocéfalo ocasiona diariamente la pérdida de 0.005 mililitros de sangre. Lo anterior significa que con una infección de 1000 tricocéfalos se produce una pérdida de 5 mililitros de sangre al día y la anemia resultante es hipocrómica. La eosinofilia puede ser hasta de 50%. En el colon, la hembra y el macho se aparean, produciendo miles de huevecillos, los cuales serán excretados en las heces. Las hembras inician entonces la oviposición. El ciclo biológico va a iniciar con la evacuación de los huevos sin embrionar, ya que estos lo hacen hasta tener el ambiente adecuado, y esto lo logran en la tierra donde continúan su etapa hasta ser huevos infecciosos, teniendo temperaturas aceptables entre 10 a 31 grados centígrados, entre 10 a 14 días. Y acá se desarrolla la larva de primer estadio, que sería la forma infectante para el ser humano. El ser humano se infecta al ingerir huevos. En el paso por el estómago e intestino delgado, las secreciones favorecen la liberación de estas larvas. En la tierra, en el ambiente adecuado, es decir, un ambiente húmedo, los huevos pueden mantenerse de una manera bastante protegidos hasta que puedan continuar su etapa dentro del ser humano, los cuales van a ser posteriormente ingeridos por el ser humano por medio de diferentes patrones como lo serían comida. La alimentación es sumamente importante, ya que puede estar expuesta, lo que sería también bebida, también puede estar expuesta a lo que son aguas que estén en contacto con estos huevos, es decir, agua de pozo o algo por el estilo. Y así nuevamente cuando esto termina, el ciclo vuelve a repetirse, es decir, de que el humano vuelve a dejar salir los huevos, los cuales van a caer en tierra y estos van a iniciar de nuevo el ciclo biológico. La sintomatología de la enfermedad tiene mucho que ver con lo que sería el dolor abdominal principalmente. Vamos a tener presencia de colitis, vamos a tener también diarrea, lo que sería uno de los signos, y lo que es el prolapso rectal. Este producido por la misma diarrea antes mencionada. Lo que es el diagnóstico va a estar directamente ligado a los diferentes síntomas antes mencionados como el dolor abdominal, tenesmo, pujo, etc. Y es que el tricocéfalo en el laboratorio se basa en la detección de huevecillos típicos en presencia de las heces. El tratamiento preventivo puede ser una buena alternativa, ya que va indicado a la educación sanitaria en evitar el hacinamiento y no excretas con abono. El tratamiento propuesto por la OMS, los antiparasitarios que se recomiendan son el mebendazol, albendazol,
flubendazol, y el tratamiento de elección es el mebendazol directamente. Este interfiere la captación y metabolismo de la glucosa del gusano sin afectar el metabolismo de la glucosa del huésped. Los fármacos para el tratamiento, como ya dijimos, el mebendazol sería el de elección, que se va a administrar 100 miligramos por día en el lapso de 3 días o 500 miligramos una sola vez en dosis pediátrica, 100 miligramos al día por 3 días o 500 miligramos una sola vez en dosis para adultos. En infecciones masivas, el tratamiento antiparasitario debe acompañarse de una dieta rica en proteínas y sales de hierro. Aunque la tricocefalosis no compromete la vida del huésped, si la infección es masiva, la anemia y la diarrea podrían desencadenar la muerte. En relación con los factores químicos, es posible que existan sustancias que eliminen el parásito y que originen reacciones en el huésped, como la formación de una reacción fibrosa que rodea el helminto, pero no lo elimina. Por razones aún desconocidas se produce una reacción a nivel de los enterocitos que ocasiona un sinsitio y estos dejan de realizar las funciones normales del epitelio intestinal. La respuesta inmunitaria del huésped indica que la reacción celular desempeña una función muy importante, en tanto que la respuesta de las células Th1 conduce a susceptibilidad a la infección por parte del huésped. La respuesta por Th2 produce resistencia a la infección por Trichomonas trichiurea. Las moléculas de la familia NF-kappa actúan como factores de transcripción para la expresión de la respuesta Th2. La tricocefalosis es de distribución mundial. Junto con otras geohelmintiasis prevalece en zonas donde se defeca a ras de piso, en regiones donde el suelo es húmedo, caliente y sombreado, por lo que es más común en regiones tropicales. El huevo desarrolla una larva en su interior en 2 a 4 semanas. Es mucho más frecuente en niños que en adultos. La parasitosis afecta a muchísimas personas en el mundo y la población más infectada es la de 5 a 14 años de edad. El perro puede ser una fuente de transmisión adicional de tricocéfalos para el ser humano. Debemos mantener la prevención y ponerlo en práctica. Continuando con nuestro tema, yo les hablaré sobre la enterobiasis, o también conocida como oxyuriasis, del nematodo Enterobius vermicularis. Antes que todo, tenemos que saber qué es la enterobiasis. La enterobiasis es una infección intestinal cuyo agente causal es el nematodo Enterobius vermicularis, también conocido como oxurio. A pesar de ser una infección intestinal en el humano, es la única que para su transmisión no requiere del mecanismo oral fecal, pero sí del mecanismo ano-mano-boca. Tampoco es una geohelmintiasis. El ambiente ideal para que la infección surja es el contacto estrecho entre personas, sobre todo las que se propician por la convivencia en el hacinamiento o que la gente infectada intercambie ropa interior. Con esto último podemos decir que los lugares donde más se puede dar esta infección son los orfanatos, las casas de asilo, las cárceles y en familias de escasos recursos. En otras literaturas podemos encontrar a la enterobiasis con otros nombres como oxyuriasis, pingo, gusano filetero o oxurio. En inglés se denomina pingo o gusano filetero debido a que su extremidad posterior es delgada y afilada como un alfiler. Características generales del parásito. Como todos los nematodos, el Enterobius vermicularis pasa por fases de huevo, 4 larvarias y la de adulto. El huevo es ovoide y tiene apariencia plana en uno de sus lados. Su longitud varía entre 50 y 60 micrómetros y de 20 a 30 micrómetros de ancho. En su interior se forma una larva de 6 horas después de su expulsión. La hembra mide de 8 a 13 nanómetros de largo por 0.3 a 0.5 nanómetros de ancho. Su tamaño es mayor cuando se encuentra grávida, ya que su útero se ensancha al estar lleno de huevos. Su vulva se localiza en la región media ventral de su cuerpo. El extremo posterior es muy afilado. El macho mide de 2 a 5 nanómetros de largo y 0.1 a 0.2 nanómetros de ancho. Como en la mayoría de los nematodos, la región posterior del macho es curva. Dos características importantes para identificar a los parásitos adultos puede ser la presencia de 2 aletas cefálicas en la región anterior y una espícula copulatoria en la región posterior.
Hablando del ciclo biológico del parásito, este inicia cuando el ser humano ingiere huevos larvados, los cuales entran por vía oral y pasan hacia el tubo digestivo al llegar al estómago y el duodeno, donde eliminan su cubierta. Después migran al intestino delgado para llegar al ciego, donde se convierten en adultos. Ya cuando el parásito tiene la capacidad de procrear, copula, con lo que las hembras se ensanchan, provocando que se despeguen de la mucosa intestinal y comiencen a raptar hasta llegar a la periferia anal del huésped. Después de la ovoposición, las hembras mueren y los machos pueden permanecer en el ciego adheridos a la mucosa intestinal, aunque también se desplazan por todo el intestino grueso, pero por lo general mueren después de la cópula. Los huevos evolucionan con tanta rapidez que dentro del intestino grueso o en la región perineal se desarrollan a fase larvaria y después en adulto. En esta última etapa el parásito deposita sus huevos mismos que llegan a la fase en solo 6 horas y la larva que se encuentra en su interior alcanza el tercer estadio, momentos en que pueden ser infectivas para el ser humano. Mecanismos patogénicos y manifestaciones clínicas. La sintomatología que caracteriza a la enterobiasis son causados por la irritación que induce la presencia del parásito adulto en el ciego y durante su migración intestinal para alcanzar la zona perianal y perineales, además de la presencia de huevos en esta zona. En el caso de las mujeres puede existir migración errática de las hembras hacia las regiones vulvovaginal e invadir vagina, trompas de falopio y ovarios. En los varones puede afectar próstata y epidismo. La sintomatología más común consiste en prurito anal de predominio nocturno, insomnio, irritabilidad, dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, disminución del apetito, bruxismo, prurito anal, vulvovaginitis en la mujer. El traumatismo de la mucosa intestinal que produce los gusanos adultos con la afilada extremidad posterior durante su desplazamiento hacia el exterior facilita la penetración de la mucosa de bacterias. El diagnóstico. El diagnóstico se hace con los datos clínicos antes señalados y las condiciones epidemiológicas en que vive el sujeto. Conduce a la sospecha de la infección. La información importante: noches de insomnio, prurito anal y nasal. El procedimiento más eficaz para identificar es el uso de la cinta engomada en contacto perianal, conocida como la técnica de Graham. Dado que es durante la madrugada que la hembra de enterobios vermiculares efectúa la ovoposición, es el momento en que el paciente presenta mayor cantidad de huevos del parásito. Técnica de Graham. Esta técnica se debe realizar durante la mañana antes que el paciente se bañe, ya que será el momento donde habrá un mayor número de huevos. Esto se debe a que la hembra hace la ovoposición en la madrugada. Esto se debe a que el cuerpo en la madrugada está relajado, permitiéndole a la hembra moverse libremente. La técnica consiste en preparar una cinta engomada, diurex o cinta adhesiva, la cual se coloca en un abatelengua de tal forma que la parte pegajosa quede hacia afuera y sujetándola con 2 dedos, pulgar e índice. Enseguida el abatelengua se pone en contacto con el ano del paciente. La cinta se separa del abatelengua y se coloca sobre un portaobjeto, de manera que la parte engomada se adhiera a este. El portaobjeto se observa bajo el microscopio sin teñir y sin cubreobjetos, y así se logra observar los huevos del parásito. El tratamiento consiste en mebendazol y albendazol, fármacos cuya acción consiste en evitar que el alimento pueda captar la glucosa que le proporciona energía para sus funciones metabólicas. El palmoato de pirantel bloquea el sistema neuromuscular del parásito, con lo que lo inmoviliza. La piperacina, debido a que puede haber más de un miembro de la familia infectado, es que se da el tratamiento a la familia completa. La prevención. La principal línea de defensa para esta parasitología es la higiene personal. Desempeña una función importante, ya que los huevos se adhieren a la periferia anal. El baño diario con jabón ayuda a eliminar los huevos, pero no la parasitación.